Vamos a ver la vida de Martín Lutero. La vida de Martín Lutero nos demuestra lo que Dios puede hacer con un hombre que busca a Dios y que escudriña las Escrituras. Cualquiera que descubre las verdades del Evangelio, como lo hizo Martín Lutero, sin duda va a enfrentar tarde o temprano la corrupción de la religión. Sin duda enfrentará a los falsos ministros y sus abusos, porque descubrir y predicar las verdades del Evangelio te va a hacer perder amistades. Tu familia te va a rechazar, sentirás la soledad, ciertamente harás las paces con Dios, pero te harás enemigos de muchos que se van a sentir agraviados por tu mensaje. Martín Lutero escribió lo siguiente: he nacido para la guerra, lucho contra los demonios, mis escritos son belicosos, porque arrancan de raíz las plantas venenosas. Hay un refrán que se utiliza mucho, se volvió todo un refrán, cuando alguien va a hacer algo que no están de acuerdo, que tenga la capacidad de hacer una empresa grande, o que toma la dirección, por ejemplo, un inepto gobernante que llega a ser, por ejemplo, gobernador, y el refrán es esto: la iglesia en las manos de Lutero. ¿Han oído esa? Bueno, eso significa, ahora la iglesia en manos de Lutero a la desgracia. ¿Pero será? Bueno, para la iglesia católica lo fue porque, bueno, ciertamente de ahí se vino un cisma, pero para la iglesia católica Martín Lutero es el hereje de herejes. O sea, es una mala palabra, ¿no? Martín Lutero. Pero para los cristianos, Martín Lutero representa un ejemplo de lo que es un verdadero hombre de Dios que enfrentó con valor la corrupción de la iglesia y de sus ministros. Martín Lutero nace el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania. La casa donde nació aún existe y hay un busto de él con una inscripción que dice, al calce allí dice: la palabra de Dios fue la enseñanza de Martín Lutero. Fue criado en un hogar religioso, pero muy violento. El papá de Martín era muy duro, y él cuenta, Martín, que un día dice: mi padre me castigó tan duro que tuve que irme del hogar por el abuso físico, pero eran bien religiosos. Pero no solo su padre lo trató mal en la escuela, dicen las crónicas que solían tratarlo mal. Algunos dicen que sin duda esto era el trato de Dios, que comenzó a formar un carácter sólido para lo que posteriormente enfrentaría, un carácter fuerte para la obra que Dios tenía para Lutero, y que sin duda Lutero no imaginaba, ni siquiera, ¿no? Como Moisés estaba ahí en el desierto, y ¿cuándo iba a pensar él todo lo que hizo? Y así puedes estar tú sin pensar, ¿verdad? Pero Dios puede tener algo grande para algunos de ustedes aquí. A los 11 años de edad, Lutero ya escuchaba sermones, y empezó a escuchar a un monje llamado Andrés Proles, era un agustino, y este monje predicaba bien grueso, ya traía toda la línea de John Hus, de Wycliffe y otros más, y predicaba en contra de la corrupción de la iglesia. Y algunos dicen que allí, a esa corta edad de 11 años, fue cuando pues le fue sembrada una semillita, ¿verdad?, de lo que posteriormente sería el reformador, el que consumó la reforma. Tenía 18 años de edad Martín Lutero cuando entró a la universidad, y dicen las crónicas que un día entró a la biblioteca de la universidad y se encontró con un ejemplar de la Vulgata Latina, que recordemos que era una traducción de Jerónimo al latín. O sea, Jerónimo, uno de los padres de la iglesia del siglo IV, y por eso se llama la Vulgata, porque era en el idioma de la gente, por eso se le puso la Vulgata Latina. Hasta ese momento Lutero creía que la Biblia
constaba solo de los evangelios y las epístolas. Él pensaba que eso era la Biblia. Y dicen, las crónicas, que cuando él abrió aquella Vulgata Latina y empezó a leer, se maravilló. Dice que empezó a leer cosas que lo maravillaron y lo estremecían. Y alguien dijo que lo vio a Martín Lutero agarrar el libro y presionarlo hacia su pecho y abrazarlo así, ¿sí? Y con mucho énfasis decía cosas como: algo hay aquí, algo hay maravilloso. Bueno, fue así como empezó a leer la Biblia, pero dicen las crónicas que su alma, su ser interior seguía sin tener paz. En el año 1505 se graduó de doctor en filosofía, ya todo un doctor en filosofía, pero él seguía visitando la biblioteca para leer las escrituras, y en su mente, dicen los que lo conocieron, que empezó él a hacerse la pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? El papá de Lutero quería que su hijo fuera abogado, que estudiara leyes y que fuera pues una persona importante ahí en Alemania. Pero durante un viaje que realizó, incluso hay una película de Martín Lutero, ¿sí?, donde se ve esta escena que está narrada en la historia, que él va atravesando la campiña y en medio de un bosque queda atrapado en una tormenta eléctrica, ¿sí? Entonces Lutero pensó, él dijo después que él pensó que iba a morir en ese momento, y allí tirado en el piso empezó a orar, a pedirle a Dios, y le prometió, fíjate lo que le dijo: te prometo servirte si me haces monje. Bueno, es que eso era lo único que había, acuérdense, ¿no? Dice: si tú me salvas de esta tormenta, yo te prometo, le dijo, te prometo que soy monje, hazme un monje para servirte. Bueno, la historia avala que él salió vivo y él cumplió su promesa, se internó en un convento, porque pues era la única manera de acercarse a Dios, de buscar a Dios, de enseñar de Dios, cómo meterse a un convento. Bueno, abandona la carrera de leyes. Esto no le gustó a su papá, que era muy duro, y no estuvo de acuerdo con la decisión de Martín Lutero. Pero en la mente de Martín Lutero retumbaban las palabras de Jesús, porque su padre se le volvió en contra y le quitó todo apoyo. En Mateo 10:35 al 39, Mateo 10:35 al 39 dice: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Bueno, deja la carrera, pero dice él después en sus escritos que su vacío espiritual lo seguía agobiando, o sea, no había paz. El 17 de diciembre del 1505 se enlista en la orden de los agustinos, ¿sí?, que era la orden más estricta de aquel tiempo, donde más disciplina se ejercía. Bueno, dice las crónicas que se entregó a los ayunos, a las oraciones, los suplicios, creyendo, dijo él posteriormente, creyendo que esto le iba a traer paz, una paz que anhelaba profundamente. No tenía paz en su corazón, solo tenía 22 años el muchacho, ¿sí? Entonces Martín Lutero se propuso en su corazón ser el monje más entregado de toda la orden agustina. Dicen que comía poco, dormía poco, leía mucho, se confesaba casi a diario. Dicen que en una ocasión tardó 11 horas confesando sus pecados. O sea, él tenía un pavor, es que es algo extraordinario. Esta obra solamente la puede hacer el Espíritu Santo, ¿no? De convicción de pecado. Él tenía una convicción de pecado bien gruesa, bien profunda, pero no sabía cómo llegar, aún estando en una orden muy disciplinada.
Entonces, 11 horas tardó confesando sus pecados, imagínate. Pero la paz no llegaba. Su alivio era pues muy efímero, ¿verdad? Era como tener cáncer y tomarse unas aspirinas. Eso es lo que desgraciadamente a la gente se le da, con que cumplas con ir a misa, pero acá en el cristianismo evangélico, con que vengas el domingo y des tus diezmos, todo está bien. Pero la gente en el fondo sabe que no tiene paz con Dios. Entonces, Martín Lutero se sentía atormentado por su conciencia de pecado. Buscaba nuevas formas de castigar su cuerpo, fíjate. Se flagelaba, ayunaba demasiado, cosas bien tremendas. Él creía, porque esa era la enseñanza de ese tiempo, acuérdense, que haciendo esto era la forma en que Dios aceptaba a la gente, fíjate nomás. Díganme si en la Iglesia Católica no se sigue haciendo eso. Sigue exactamente lo mismo. ¿Por qué creen que en Semana Santa todas esas manifestaciones de fe, dicen los cardenales? ¡Ay, qué maravillosa manifestación de fe del pueblo! Nos sentimos muy contentos de que van cargando cruces, ¿verdad? Y otros se flagelan, y otros hasta se crucifican literalmente. Esta Semana Santa pasada, no sé si supieron, que encontraron en Filipinas a uno muerto en la cruz. O sea, lo crucificaron y les dijo, váyanse, déjenme solo aquí. Y se murió, ¿verdad? Y que dejó un escrito que dijo, no, o sea, él tenía planeado morir en la cruz. Sin duda, esta noche estaré en el paraíso, dijo el tipo ese. No inventes. Pero ¿quiénes son los culpables de semejantes aberraciones? Los mismos clérigos, ¿verdad? Entonces, bueno, el milagro empieza a gestarse. En el convento pues había una biblioteca también, y descubrió también allí que había una Biblia, pero esa Biblia, fíjense, estaba asegurada con una cadena. O sea, porque para que no se la robaran, porque era muy valiosa, pero aparte para que nadie la leyera. Pero él se las ingenió ahí con el bibliotecario y le dijo, oye, dame chance, algo hizo. Y le dio oportunidad de empezar a leer la Biblia. Y se hizo un visitante muy constante de la biblioteca, ¿no? Dicen las crónicas. Y se entregó al estudio de la Biblia. También leía mucho los escritos de los padres de la iglesia, aunque en ese momento él los tenía como a la par de la revelación de la Biblia, los tenía a la par. Después él entendió que no era así, ¿verdad? Que los padres de la iglesia como Jerónimo, Agustín de Hipona, otros más, pues fueron hombres de Dios que marcaron una época, pero que lo que ellos dijeron pues estaba basado en la Biblia. La mayoría de lo que dijeron, había equivocaciones por supuesto, pero en términos generales era bien recibido una fe bíblica. Pero él después entendió que no están a la par de las escrituras, ¿no? Entonces un monje en una ocasión le dijo a Martín Lutero, mira hermano Martín, le dijo, ¿para qué lees tanto la Biblia? ¿Para qué lees tanto las escrituras? Los doctores de la iglesia ya nos la explicaron, ya para qué le buscas. Fíjate nomás, increíble, ¿no? Y eso sí me suena como el día de hoy, ¿no? Recibí un correo de alguien que dice que tuvo una plática con unos hermanos de la iglesia, y entre ellos uno de los líderes, y que le decían, oye, ¿por qué no te involucras tú en esto? Dice, es que eso no es bíblico. Dice, ¿cómo no? Dice, a ver, ¿en dónde? Y que empiezan a buscar, no, pues yo leí por aquí, ¿no? Dice, miren, no lo van a encontrar porque yo ya lo busqué. Entonces, le empezaron a decir cosas, que era una legalista, que era una no sé qué, y bla, bla. Entonces dice esta persona, me están atacando mucho, pero yo simplemente les muestro en la Biblia, ¿sí? Y hay que notar algo. Todo tiene que tener suficiente sustento en las escrituras. Y bueno, en 1507 es ordenado sacerdote dentro de la iglesia, el monje agustino Martín Lutero. El 2 de mayo de ese año, 1507, fíjate cuántos años han pasado, celebró su primera misa. El obispo que lo consagró
le entregó un cáliz en su mano y le dijo: hermano Martín, recibe la autoridad de sacrificar por los vivos y los muertos. Más tarde Martín Lutero descubrió que todo eso era inútil y dijo algo así como: por la misericordia de Dios no me tragó la tierra al haber hecho tal aberración esa. Hebreos 9:24 fue un detonante en este punto para Martín Lutero, que pues a la vez lo confundía, ¿no? Hebreos 9:24 al 28. Porque ustedes saben que la misa en latín significa sacrificio de Cristo. Entonces ellos cada vez que celebran una misa están sacrificando a Cristo. Cada vez que se celebra, es una aberración eso. Porque según Hebreos 9:24 al 28 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y esto le volaba la cabeza, ¿no? Martín Lutero seguía en busca de la paz interna. Sabía que algo le faltaba. Él cuenta que su alma era atormentada porque sabía que estaba en pecado permanente, aunque se confesaba cada rato. Dice las crónicas que llegó un momento que lo vieron así medio fanatizado con las escrituras, que se las quitaron. O sea, le dijeron: ¿sabes qué? Presta esa Biblia, te estás volviendo loco. ¿Ah? Y le entregaron, le dijeron: mira, estos libros son de los teólogos de la Edad Media. Imagínense, de la peor época del cristianismo, del oscurantismo. Le dije: mira, estos libros son mejores, ya están explicados. La Biblia no la puedes entender. Le entregaron un montón de libros de teólogos de la Edad Media, de la Edad Oscura, imagínense nada más. Pero dice Martín Lutero que sentía que su alma, si él moría, se iba al infierno. Fue tan desesperante, cuenta él en sus crónicas personales, fue tan desesperante la condenación que él sentía, que en una ocasión duró 5 semanas sin dormir. Qué grueso, ¿no? O sea, no podía conciliar. Es que es un caso muy extraordinario, la verdad, la vida de Martín Lutero, ¿no? Y Dios, en su misericordia, comienza a revelarse a este monje estricto llamado Martín Lutero, y Dios comienza a obrar. Aparece en la vida de Martín Lutero un monje que posteriormente Martín diría: él fue mi padre espiritual. Fue un monje agustino también, que se llamaba Johann von Staupitz, un alemán, Johann von. Y Martín Lutero le dijo, posteriormente le dijo a su tutor, o sea, a Staupitz, le dijo: es en vano que yo le prometa cosas a Dios. Dice: el pecado es más fuerte que mis promesas. En una ocasión confesándose con este señor que fue su tutor posteriormente, era un hombre ya bien viejito. En una confesión, este Johann von le dijo a Lutero, miren lo que le dijo: Martín, si tú lees atentamente las escrituras, fíjense lo que le dijo, vas a encontrar que la salvación solamente está en Cristo. Martín, le dijo, yo ya la encontré. Fíjense cómo Dios, así como contigo, puso a gente que te hablara el evangelio. En su misericordia miró tu condición, vio la condición de Martín Lutero, y este monje Johann
Pues mira lo que le dijo. Martín, en una ocasión le dijo: ya no te atormentes así, Martín. Mira, en las Escrituras está establecido, mira las heridas de Cristo. Lo que tienes que ver es la sangre que Él derramó por ti en esa cruz. Tú no puedes hacer nada por salvarte, Martín. Ahí es donde la gracia de Dios te va a perdonar. En la cruz de Cristo. Es el puro evangelio, ¿no? Le dice: Martín, tírate a los brazos de Jesús. Confía en su sacrificio. Recibe su justicia, le dijo. Dios no te va a desechar. Escucha la voz de su Hijo amado que te dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Después Martín Lutero dice que eso le retumbaba y no lo dejaba dormir, pero todavía faltaba ese punto en el que todo ser humano encuentra la salvación, que es el arrepentimiento, ¿sí? Entonces él le impactaron lecturas de la Biblia, por ejemplo Romanos 1:16. Romanos fue el libro que realmente le mostró a Martín Lutero lo que era la verdadera justicia de Dios. Romanos 1:16 y 17, estos dos versículos a él le impactaban sobremanera. No lograba entenderlos, pero le volteaban la cabeza, ¿sí? Dice Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mira, nada más esa frase, decía Pablo, ¿cómo? A ver, ¿qué quería decir Pablo? No me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree. ¿Que cree qué? ¿Lo que el magisterio de la iglesia dice? ¿Lo que los teólogos de la Edad Media dicen? ¿O lo que dicen las Escrituras? Entonces él leía y ahí Dios haciendo la obra. Dice: al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio, versículo 17, en el evangelio la justicia de Dios, o la manera en que Dios declara sin culpa al pecador, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. No, hombre, eso. Y luego cuando leía Gálatas 2:16, que dice, Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, o en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No, hombre, Lutero empezó a entender muchísimas cosas, pero todavía no llegaba ese momento de la conversión. Esto nos enseña que la conversión es un proceso, ¿sí? Es un proceso, es la semilla empezando a germinar para dar su fruto. Entonces Lutero empieza a entender que las obras que exigía la Iglesia Católica eran imposibles que dieran salvación. Una salvación que él anhelaba fervientemente, pero no llegaba. Y leía la Biblia y decía: bueno, una cosa dicen las Escrituras y otra cosa dice la Iglesia. ¿Qué está pasando aquí? Entonces él estaba en ese proceso de entender plenamente que solo por fe, sin mediar las obras, se obtenía la salvación. Saben que desgraciadamente el cristianismo de hoy, no estoy hablando, el catolicismo sigue siendo un cristianismo de obras, basado en obras, una religión basada en obras. Pero el cristianismo evangélico, de las iglesias de las cuales nosotros somos miembros, ha degenerado en un evangelio de obras. Ahora el diezmar es casi te salva. Si no diezmas, te va a caer la maldición de la bruja y del chupacabras y quién sabe cuánta cosa. Entonces, si tú oras 5 horas, entonces Dios va a hacer. Si ustedes hacen esto, si ustedes hacen lo otro, y la gente cree y sigue creyendo que los favores de Dios, incluyendo la salvación, se compran con dinero o haciendo buenas obras. Nada más falso que eso, ¿verdad? Bueno, sigue la vida de Martín Lutero. En 1509
ingresa como catedrático a la Universidad de Wittenberg. Allí entró como maestro de filosofía, él era doctor en filosofía. Pero dicen las crónicas que su corazón estaba realmente en la teología, en el conocimiento de las escrituras, y como las leía mucho, bueno, en la escuela de filosofía, en las clases de filosofía, les empezó a enseñar las escrituras. Y fíjate, todavía no era salvo, lo cual comprueba que alguien puede estar predicando y no ser salvo, Judas es un ejemplo clásico. Judas predicaba a Cristo. Judas oraba en el nombre de Jesús y los enfermos sanaban. Judas expulsaba demonios en el nombre de Jesús, que cuando llegaron ante él le dijeron: uy, los demonios se nos sujetan en su nombre. Y a todos les digo: no se preocupen de eso, no pongan su énfasis en eso, asegúrense que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Entonces, ¿será posible que un predicador esté predicando y aún haciendo milagros y no sea salvo? Sí. La historia nos lo demuestra, la Biblia nos lo confirma, mejor dicho, y la historia nos lo demuestra. Entonces, dando clases de filosofía, cuenta la historia de su vida, que un fraile lo escuchó enseñar en la clase de filosofía, lo escuchó enseñar las escrituras. Todavía no era salvo. Y ese monje dijo lo siguiente: este monje Agustino va a confundir a los teólogos católicos. Su enseñanza es nueva, reformará la Iglesia Católica. Su apoyo en las escrituras es notable y eso no lo podrán refutar. Así como casi profetizándole, ¿no? Bueno, en una ocasión, su tutor, Johann van Staupitz, invitó a Lutero a predicar a la capilla de los agustinos, y eso era un honor, ¿sí? Bueno, el impacto de su mensaje fue tal que el rey de Alemania nombró a Lutero el predicador principal de la catedral de Wittenberg, donde después él pegaría sus 95 tesis, que ya hablaremos luego de eso, poquito, pero las tocaremos ahí. En 1511, Lutero fue enviado a Roma a ver al Papa Julio II para tratar asuntos de la orden de los agustinos. Cuando llegó a Roma, esto se ve también en la película que hicieron de Martín Lutero, cuando él llega a Roma, nunca se imaginó ver lo que vio. ¡Qué desilusión! Empezó a observar la promiscuidad de los sacerdotes que contrataban prostitutas. Un escritor de aquel tiempo, católico por supuesto, llamado Nicolás, escribió: muchos exigen que los sacerdotes tengan concubinas para que las esposas, nuestras esposas, no corran el riesgo de ser asediadas por los clérigos. Imagínate la corrupción, qué grueso. Bueno, las misas en ese tiempo que Martín Lutero fue a Roma duraban 10 minutos. En una ocasión, oficiando allí en Roma, en su visita al Papa, le cedieron allí el altar y un sacerdote, antes de que empezara, le susurró al oído a Martín Lutero y le dijo: despacha rápido este asunto, despáchalo rápido, hazlo breve, hazlo breve. Dice: mira, manda pronto a su casa al hijo de María nuestra madre. Y eso, mire, ¿saben qué está pasando hoy? Es el mismo susurro: despacha pronto, 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 pronto. ¿Saben que muchos el día de hoy en las iglesias están diciendo que las reuniones la reunión general no debe de durar más de 45 minutos? Y se jactan, y están ahí, tú los ves sus reuniones, cantan 2 cantos, hacen los anuncios así rápido con la tecnología de la pantalla, y luego ya toca como, ¿qué serán? 30 minutos para la predicación. De esos 30 minutos toman 15 minutos para contar 2 o 3 chistes. Véanlo, está ahorita repleto
de predicadores así. Despacha rápido, sácales la lana, diles cualquier cosa, hazlos reír, pídeles que pacten y sácales una lana y vamos a disfrutar de ella. Exactamente lo mismo se está manifestando en este tiempo. Bueno, todavía Martín Lutero a estas alturas no le quedaba muy claro que la salvación por fe era suficiente, ¿no? Estando en Roma, él cuenta esto, y bueno, eso se ve plasmado incluso en la película. Hay una escalinata, él subió una escalinata que hay en Roma actualmente. Esa escalinata fue esa escalinata fue llevada bloque por bloque de Jerusalén. Fue la escalinata que Jesús pisó cuando subió ante Pilato, ¿se acuerdan? Bueno, Roma se trajo todos los ladrillos y lo puso allí está ahí en el Vaticano, esa escalinata, y son bastantes. Bueno, dice Martín que él, mientras subía esa escalinata, él pensaba que todavía pues había que hacer esos sacrificios, y dice que cada escalón que él subía lo besaba. Subía un escalón y se inclinaba y lo besaba. Y dice que de pronto, o sea, como eran los escalones que pisó Jesús, pues algo debían de tener, ¿no? Que yo al pisar, luego besar el escalón, algo va a pasar conmigo. Pues, ¿qué creen que pasó? Dijo Martín Lutero que cuando hacía toda esa ceremonia de subir un escalón o inclinarse, e incluso subía a gatas, besaba el escalón, dice que oyó en su oído, fue en su corazón, una voz que le decía: Martín, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe. Y pum, 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 pum. Todavía no era salvo Martín Lutero. Bueno, regresó a Wittenberg, imagínense, todo confundido de ver lo que había visto ahí en Roma, y se enfermó de gravedad. La paz no llegaba, a pesar de haber estado enfrente del mismo Papa, a quien solo Dios le habla, habiéndolo visto, saludado de mano, besándole el anillo, la paz seguía sin llegar, ¿sí? Finalmente llega la revelación de la justificación por fe. Un día llegó a Martín Lutero, entonces en ese momento viene ese arrepentimiento profundo, y Martín Lutero nace de nuevo. Y empieza, todo aquello que él había estudiado cobra mucha vida. Miren, les voy a poner un ejemplo de esto. Nuestros hijos nacen en un hogar cristiano, ¿sí? Van creciendo, se saben todas las historias, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando pues mis hijos iban creciendo, yo les decía la historia: ¡ay, ya cuenta otra! Cuéntanos otra nueva. Y bueno, uno siempre buscando, ¿no? Entonces, cuando iban creciendo, mira, se sabían los proverbios. Un día, hablando con el hijo de un pastor que andaba bien mal, bien rebelde y en unos pecados bien feos, su papá me dijo: habla con mi hijo, que Dios te dé palabra. Entonces yo me acerqué: oye, te invito a comer unas tortas. Y no, sí voy, sí, vamos. Entonces, ya estando ahí con él, pues yo traté de introducir para pues ayudarlo, ¿no? Entonces me dice: mira, eso que me estás diciendo es Proverbios capítulo 1 versículo 7. Porque yo no le dije el texto. La Biblia dice, mira, si hay algo que tú no sabes, es que mi padre, y a manera de reclamo, me agarró como changuito cilindrero. ¿Entienden eso de changuito cilindrero? O sea, la atracción. Dice, porque yo a los 3 años me aprendí un versículo, y luego mi papá me subió al púlpito, me subió en una silla y dijo: miren, mi hijo se sabe un versículo bíblico. A ver, hijo, diles el versículo. Y dice: porque de tal manera el amor dio al mundo que era... ¡ay, todos! ¡Ay, qué tremendo! Se espantaron porque se sabía un versículo. Pues como eso causó una impresión bastante fuerte, me empezó a exigir. Fíjate nomás. Y me agarró como mono cilindrero.
porque la gente empezó a ir a verme a mí porque empecé a predicar cuando era un niño. ¿Han oído esas aberraciones de que el niño predicador? Por el amor de Dios, y todavía un montón de cristianos, pastor, le comparto esto poderoso. Por el amor de Dios, hermanos. Qué fácil se dejan llevar. Un niño solamente imita. ¿De qué va a predicar un niño? La palabra de Dios, sí, pero ¿qué la ha vivido? Por favor, hermanos. Bueno, es más, acuérdense de los papas niños. Ahora tenemos nuestros niños predicadores en las iglesias. Y velos, ahí están en tuyo. Y se paran con su trajecito y así dice la palabra del Señor. Y te dice un montón de versículos. Pues ¿sabes qué? Los forzan, los agarran como monos cilindreros, como atracción. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice: si alguno anhela ser un ministro predicador, es necesario que sea marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Y estos niños apenas pueden ir al baño solos y ya los tienen predicando. Eso no está bien, eso, hermanos. No es correcto eso. Y este muchacho me decía que él empezó a aborrecer todo aquello. No me dejó vivir mi infancia, no me dejaba ser como los demás. Yo pues quería jugar fútbol con mis amiguitos y me decía: no, usted póngase a aprender la Biblia. Mira, Chuy, me decía así con rencor, yo conozco la Biblia, pero no era salvo. Se casó, fue un desastre. Llegó a la edad como de 35 años, se fue a vivir a Europa. Un día yo estaba predicando aquí donde estoy y lo veo que entra y me hace así, en plena predicación me hizo así. Pues yo le hice así también, ¿no? Le hice así. Él sabía que yo le estaba respondiendo el saludo. Cuando termino, se me acerca con una sonrisa de este tamaño, mira, y me dice: Chuy, y me abraza y empieza a llorar. He nacido de nuevo, dice. He nacido de nuevo. Dios hizo algo con él. No me explicó mucho. Dice: he nacido de nuevo, y lloraba y se le veía hasta en el rostro. Dice: mira, ahora todo lo que me aprendí de memoria tiene tanto sentido. Tiene tanto sentido y entiendo. Bueno, así estaba Martín Lutero. Se aprendió muchos pasajes de la Biblia, pero todavía no nacía de nuevo. A mi hijo le pasó así. Pues él se sabía versículos y yo a veces le decía: oye, hijo, a ver esta historia, y me la completaba, pero todavía no nacía de nuevo. Y estaba lleno de conocimiento, hasta que un día nace de nuevo y todo ese conocimiento, a veces me dice: oye, papá, mira, estoy haciendo este estudio. Entonces me dice: tú me dices si estoy mal aquí. Y me dice: siéntate. Y yo estoy viendo ahí su bosquejo y empiezo a ver sus notas. Y le digo: oye, a ver, ¿cómo está aquí? Y empiezo a leer y me dice: está bien. Le digo: ¿sabes qué? Pásamelas, ¿no? No, es que imagínate, es una ventaja. Yo le digo: yo no tuve esa ventaja. Yo empecé a aprender las escrituras cuando me convertí a los 20 años. Tú desde niño, pero ya cobra mucho sentido y tienen más revelación. Bueno, así estaba Martín Lutero. Finalmente llega la justificación. Y bueno, en 1512 recibe un doctorado en teología, pero ya era salvo allí, ¿entienden? Allí ya había experimentado él la salvación, y él lo hicieron jurar, porque había que hacer un juramento cuando recibían su doctorado en teología, y él juró esto. Dijo: con fidelidad y pureza en mi corazón, juro defender la verdad del Evangelio con todas mis fuerzas. Dijo: defenderé la verdad por escrito y por palabras. La defenderé de las falsas enseñanzas que prevalecen en la iglesia. Entonces los que estaban allí así como: ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Muchos no estaban entendiendo. ¿Pero por qué dijo eso? Pero él ya sabía lo que estaba diciendo. Y como fue un acto público, pues bueno, Lutero recordaría constantemente esa promesa que le hizo a Jesús. Nunca se le olvidó.
empezó a enfrentar el sistema corrupto religioso católico. Y Lutero, dicen las crónicas, que siguió el lema de John Hus: ama la verdad, predica la verdad, defiende la verdad. Si no lo haces, traicionas la verdad. En otras palabras, él citaba a John Hus 200 años antes, porque John Hus fue en el 1300 y fracción, ¿se acuerdan? 200 años después. Bien. El Papa León X gobernaba la iglesia en los tiempos de Lutero, ya siendo un hombre convertido. Como muchos de ellos, era un hombre ambicioso. Él tenía, dice la historia, que necesitaba mucho dinero para mantener la lujosa corte que tenía allí en la Basílica de San Pedro. Y él, pues, pedía dinero para hacer la obra de Dios, decía. Mientras que Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. O sea, no tenía plata ni oro, pero tenía a Cristo, ¿no? Estos ni a Cristo ni plata. Y buscaban la plata, nunca buscaban a Cristo. Para lograr sus fines, el Papa León X promulga la venta de indulgencias, que consistían en perdonar los pecados graves cometidos por el pecador, pero a cambio de una módica suma, ¿sí? Bueno, León X, dice la historia, envió frailes que pregonaban las bondades del Papa de conceder semejante bendición, decían. Qué tremendo. Miren, el Papa, dice la historia, que obligaba a los frailes, a los que les encargó ese trabajo, a comprometerse a ser honrados con el dinero que iban a recaudar. Ay, no puede ser. El burro hablando de orejas, ¿verdad? Qué paradoja, ¿no? Sean honestos en el engaño a la gente. Háganme ustedes el favor. Increíble, pero así estaba el asunto. Bueno, hubo un fraile dominico llamado Juan Tetzel, que fue el más famoso, porque era como el cabecilla de los encomendados por el Papa. Este John Tetzel fue el encargado principal de llevar a cabo, pues, el desarrollo del negocio, ¿no? Y bueno, resulta que este fraile, John Tetzel, había sido encarcelado por delitos que había cometido como sacerdote, imagínense, aparte de que había sido acusado de adulterio. Pero un príncipe llamado Federico lo liberó, ¿sí? Lo liberó porque lo vio como un hombre inteligente para hacer tranzas. Fíjate qué cosas, ¿eh? Entonces dijeron: no, pues ahí hay un monje que está en la cárcel, este es ideal para encargarle la encomienda de que vaya y venda las indulgencias. Fíjate nomás, es como si ahorita alguien, un pastor dijera: no, al Chapo Guzmán hay que invitarlo para que pues, haga aquí el negocio. Increíble, ¿no? Hasta parece fábula todo esto, pero ahí está en la historia, ¿no? Entonces, con un cinismo desvergonzado, este John Tetzel le ponía precio a las indulgencias. Por ejemplo, dijo: si tú cometiste adulterio, trae 6 monedas y te doy tu indulgencia y ya quedaste liberado. Si has matado, eso te cuesta 8 moneditas. Qué tremendo. Pero el colmo, ¿saben qué fue? Que John Tetzel empezó a predicar, porque predicaba según él, y decía: tú puedes pagar por adelantado los pecados que piensas cometer. Así como que uno dice: ay, ¿a poco eso decía? Ahí está la historia, hermanos. Segunda de Pedro 2:1 dice así: pero hubo segunda de Pedro 2:1 al 3, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el amor de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Quiero terminar con esto. Noten que desde los tiempos apostólicos la advertencia ahí ha estado.
Ahí ha estado la advertencia por 2000 años. Hace una semana recibí un correo de alguien que me decía que estaban buenos mis mensajes, pero que no estaba de acuerdo conmigo con denunciar los errores de la iglesia cristiana. Entonces, que yo debería de dejarme de estar sacando a la luz los errores y que me dedicara a predicar el evangelio, decía ella, esta persona. Porque el evangelio verdadero habla de lo bueno que es Dios. Y sí es cierto, ¿no? Porque son buenas nuevas. Pero resulta, yo le contesté, oye, ¿ya leíste la Biblia? Te lo digo con todo respeto. Pero desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Génesis hasta Apocalipsis, son puras amonestaciones. ¿Sí o no? Por cuanto me dejaron, no tendrás dioses ajenos, y no esto, no lo otro, y por cuanto me desobedecieron. Y siempre ha sido el mismo rollo. Entonces, los apóstoles y todos los escritores de la Biblia denunciaron los errores de los hijos de Dios, denunciaron las desviaciones, y esto de 2 de Pedro 2:1 al 3 es una advertencia que tiene vigencia todavía hasta el día de hoy. Hace 2000 años que se escribió esto y es tan actual que parece como que se escribió ayer. Falsos que hacen mercadería, por avaricia hacen mercadería de vosotros con palabras